Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video, esta parte número 3 de Windows 11 desde cero. En la descripción de este video vas a encontrar la parte 1 y 2 de estos videos tutoriales sobre Windows 11. Así que comenzamos en donde nos quedamos. Y lo redacte de forma correcta. Recuerden, aquí también pueden ustedes utilizar estos iconos que aparecen en la parte de arriba. Este primero es de áreas de trabajo. Si le damos un clic nos va a aparecer este menú para crear una nueva área de trabajo. Si le damos ahí, aquí nosotros escribimos el nombre de nuestra área de trabajo, el que sea, y ya simplemente le podemos también aplicar algún color. Le damos en listo, vamos a esperar unos segundos para que se abra una nueva pestaña. Vean que esta es la que estábamos trabajando anteriormente y se ha abierto esta área de trabajo. ¿Okay? En esta área de trabajo ustedes van a poder darle clic aquí para ustedes invitar a una nueva persona a compartir, como aquí nos indica. Aquí podemos nosotros escribir el correo electrónico de esa persona o de esas personas que quieren que se unan a este grupo. Ya simplemente ustedes le dan en enviar correo de invitación o simplemente copian este vínculo y ya ustedes lo envían por algún otro medio para invitarlos, y ya estarían básicamente todas las personas que tú hayas invitado en esta área de trabajo de tu navegador Edge. Y como aquí nos indica qué es lo que van a hacer, bueno, tú y tu grupo pueden examinar el mismo conjunto de pestañas en diferentes dispositivos y estar sincronizados en todo momento. Las actualizaciones de las pestañas y los favoritos de un área de trabajo de Edge se producen en tiempo real para que todos se puedan mantener al día. Ok, en pocas palabras, bueno, tú y todas las personas que hayas agregado, vean, aquí les van a aparecer las personas que ustedes vayan agregando, todas las personas que hayan invitado les van a aparecer en esta parte de acá, y todos van a poder estar trabajando y viendo el mismo contenido. Ya ustedes aquí pueden personalizar la barra de herramientas, ocultarla, editar el área de trabajo y demás. Esta segunda pestaña nos va a permitir, por ejemplo, esta primera, activar pestañas verticales. ¿Qué es esto? Pues bueno, estas de aquí arriba se llaman pestañas, son las pestañas en donde nos encontramos. Por ejemplo, esta pestaña es de YouTube, esta otra pestaña es de mi blog, y así sucesivamente. Bueno, estas las pueden poner en forma vertical, que sería básicamente poner esta barra en esta parte de acá. Okay, ya en la parte de aquí arriba simplemente tendríamos el título de la página que estamos visitando. Si ustedes quieren, también pueden hacer esta barra más ancha o más angosta. Si ustedes quieren de vuelta sus pestañas como estaban, simplemente vienen a este icono de aquí, le dan en desactivar pestañas verticales. Y como se dan cuenta, si damos clic tienen otras herramientas como buscar pestañas, que se muestran las pestañas que están activas y las que se han cerrado recientemente. Aquí te va a aparecer el listado de todo el historial de las páginas que has visitado. Organizar pestañas. Aquí, como se dan cuenta, nos aparecen las pestañas en las cuales estamos trabajando actualmente. Ya simplemente ustedes pueden, por ejemplo, aquí editar el nombre, ponerle un color para que se identifique más fácilmente. Una vez que ya quede como ustedes quieren, simplemente le van a dar en agrupar pestañas. Ya vean que aquí están las etiquetas con el color y el título que le pusimos. Ya simplemente cuando ustedes quieran, por ejemplo, ver el contenido de esta etiqueta, cuáles son las páginas que ustedes han agregado, por ejemplo, vamos a poner otra, que quiero, por ejemplo, que Instagram no esté dentro de la lista de YouTube. Entonces simplemente la puedo sacar, ¿ok? Puedo abrir una nueva ventana o puedo darle clic derecho, quitar del grupo. Ya simplemente me va a dejar la etiqueta de YouTube, me dejó también por fuera ya la otra página que yo le indiqué, en este caso Instagram, y tengo la otra etiqueta de Windows 11 que es el contenido a este blog, ¿ok? Puedo igual agregarla a un grupo de pestañas. Aquí voy a darle un clic derecho,
agregar una pestaña al grupo y ya yo le digo a dónde quiero. Si quiero crear un nuevo grupo, obviamente lo hago, o por ejemplo que la quiero pasar a Windows 11, ya estaría en esta parte de acá. Recuerden que para poder entrar a cualquiera de estas es simplemente dando un clic. ¿Ok? Si damos un clic derecho nos van a aparecer otras opciones. Por ejemplo, en este caso nos aparece personalizar barra de herramientas y la otra opción es ocultar en barra de herramientas. ¿Ok? Vean que este icono ya se va. Para volver a poner este icono en esta parte de acá, puedo hacerlo directamente desde el otro icono que está aquí, o recuerden darle en los tres puntitos. Nos vamos a configuración, apariencia, vamos a bajar y vamos a activar mostrar menú de acciones de pestaña. Damos un clic y esta se vuelve a poner en su lugar. Tenemos también la opción de pestañas de otros dispositivos. En este caso voy a entrar a mi dispositivo móvil con mi navegador Edge. Recuerden, tienen que tener su correo, el mismo correo que tienen en su navegador Edge de Windows 11 en su móvil. Okay. Ahora voy a entrar, por ejemplo, a mi Twitter y ya me aparece aquí la pestaña en la que estoy trabajando en mi teléfono móvil. ¿Ok? Aquí se muestra el nombre de mi teléfono y la página en la que estoy actualmente a través de mi dispositivo móvil. Por último tenemos esta herramienta mover todas las pestañas a una nueva área de trabajo. ¿Ok? Es básicamente lo mismo que vimos anteriormente. Le ponemos el nombre de la área de trabajo, algún color para que lo identifique y le damos en listo. Vamos a esperar unos segundos y ya aquí se va a abrir la nueva área de trabajo. Recuerden, ustedes invitan a las personas y todas las personas que tú hayas invitado van a poder entrar a las páginas en tiempo real, las cuales estás trabajando en este momento. Si ustedes ya no quieren tener las pestañas agrupadas, entonces le van a dar clic derecho y le van a dar en desagrupar. Ya ahora cada una es una pestaña independiente. Ahora en esta parte de acá vamos a encontrar para, por ejemplo, leer en voz alta. ¿Qué hacer cuando Windows queda bloqueado en el protector de pantalla? Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y en esta ocasión veremos varias opciones que pueden intentar para solucionar el problema de cuando iniciamos nuestro Windows o dejamos de utilizarlo, no arranque correctamente y quede en el protector de pantalla. Como se dan cuenta, en la parte de arriba nos aparece un reproductor, es para poder pausar, retroceder o adelantar, y a un costado del icono de leer en voz alta vamos a tener el de abrir el lector inmersivo. ¿Qué hacer cuando Windows queda bloqueado en el protector de pantalla? Una vez que ya está activo vamos a tener estas opciones para leer en voz alta, preferencias de texto, en donde podemos configurar para aumentar o poner en un tamaño mediano o grande nuestro texto, activar el espaciado, configurar el estilo de la fuente, de la columna, elegir algún tema. Si no nos aparece en esta parte de acá el icono y presionando la tecla que le corresponde, entonces voy a marcar esta parte de acá, voy a dar clic derecho y aquí ya me va a aparecer la opción. ¿Qué hacer cuando Windows queda bloqueado en el protector de pantalla? En preferencias de lectura vamos a poder también elegir el enfoque, elegir el idioma en que se va a traducir la página, activamos la opción para traducir toda la página. What to do when Windows gets stuck on the screensaver. En opciones de voz podemos elegir la velocidad y el estilo de voz. Guardarla como favorito. Aquí, por ejemplo, está en el idioma en que la acabo de traducir, pero bueno, ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran para que identifiquen esta página como favorito. Eligen la carpeta en donde la van a guardar para que se agregue como favorito y simplemente le dan en listo. Ya si están navegando en otra página y quieren ver esa página que agregaron como favorito, van a esta estrellita de acá y acá les aparecerá. Dividir la pantalla. Como su propio nombre lo indica, podemos dividir la pantalla de nuestro navegador Edge y trabajar dos páginas al mismo tiempo en una misma ventana. Hacer colecciones, la información del explorador. En esta parte de acá ya nos indica el perfil en el que estamos.
Y si le damos de nuevo a los tres puntitos, nos da las opciones que acabamos de ver. Básicamente, en esta parte de acá, si ustedes le dan en el signo de más, abren una nueva pestaña, o también lo pueden hacer a través de los tres puntitos, nueva pestaña. Una nueva ventana, esto quiere decir que va a abrir dos ventanas de nuestro navegador. Una ventana en privado, aumentar o disminuir el zoom, las páginas que tenemos como favoritos, el historial de las páginas que hemos estado visitando, las descargas que hemos hecho, las aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí en YouTube y nos vamos a ir a los tres puntitos, aplicaciones, instalar YouTube. Le damos en instalar y ahora vamos a tener YouTube tipo aplicación. Es básicamente lo mismo, va a funcionar como en tu navegador, pero bueno, aquí te da la opción de tenerla como tipo aplicación. Ustedes ya pueden hacer uso de esta, anclarla a su barra de tareas o a su menú de inicio. Tenemos también la opción de extensiones. Podemos abrir el sitio para que nos muestre las que están disponibles. ¿Y qué son estas? Bueno, estas son pequeños complementos, son programas que se instalan dentro del navegador. Tanto, por ejemplo, puedes poner también las extensiones de tu navegador Chrome. Si hay alguna que te interesa, puedes entrar directamente desde el navegador Edge y buscar la extensión de Chrome. Por ejemplo, vamos a ver esta de acá, le vamos a dar en obtener. Vean que estamos en nuestro navegador Edge, pero estamos dentro de las extensiones de Chrome, ¿ok? Ya simplemente agregamos y listo. Si queremos que aparezca activa siempre, podemos darle a esta pieza del rompecabezas. Aquí se van a aparecer las extensiones que tienes tú ya instaladas y vean que aquí hay un ojito con una línea que nos está indicando que no se está viendo. Entonces damos un clic y esta deja de estar oculta para ponerse ya en nuestra barrita. Y bueno, también tenemos la información esencial del explorador, que es lo que vimos anteriormente, la opción de imprimir, la captura de pantalla. Podemos, por ejemplo, elegir esto, podemos copiar, utilizarlo en otra aplicación, anotar en captura, por ejemplo, vamos a darle ahí y ya aquí ustedes ponen lo que ustedes quieran, lo pueden guardar, lo pueden compartir, o le pueden dar en búsqueda visual para que les dé más información sobre de qué se trata esto que acabamos de marcar. Tenemos la opción de buscar en la página. Okay. Aquí por ejemplo, no sé, si es mucha información, estamos en un documento, estamos trabajando por ejemplo en nuestro programa de Word o en cualquier otro con un archivo en PDF y le damos en buscar en la página, escribimos esa parte en específico que queremos encontrar de una forma más rápida. ¿Okay? Si escribimos por ejemplo Annie, aquí nos está indicando que encontró 4 cosas con esta palabra, ¿ok? Y ahorita está marcada 1, 2, 3, 4. Ahora volvemos a los tres puntitos. Si le damos en más herramientas, nos va a dar casi lo que acabamos de ver hace un momento en la opción de configuración. Entrará a nuestras colecciones, poder compartir por ejemplo esta página, guardar esta página, transmitirla a otro dispositivo. Ya ustedes simplemente van a elegir en qué dispositivo quieren que se vea esta página, o lo que estamos viendo en nuestro navegador, que se lea toda la información en voz alta. Por ejemplo, vamos a buscar, vamos a marcar por ejemplo esta parte de acá para que lo lea en voz alta. Orgullo y prejuicio es la obra que consagro a Jane Austen como la novelista del. Vamos a pausarlo un momento para indicarle que quiero que lo lea pero en mi idioma. Para esto le voy a dar aquí en opciones de voz. Voy a elegir una voz. Aquí vean que está de forma predeterminada esta que está en inglés. Puedo ir y buscar una que esté en español. Y aquí ya nos daría varias opciones en español: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador
y así con las demás opciones. Que por ejemplo este de Jorge. Inglés. Poner trabas al amor que sienten por dos de las hermanas Ben. Ya ustedes recuerden, si quieren ponerle play o pause, le dan en este botoncito de acá. Si quieren que vaya un poquito más rápido o más lento, ya ustedes pueden elegir. Recuerden, le dan un clic aquí en opciones de voz y eligen la velocidad. Que quieren más lento, van hacia atrás. Que quieren un poquito más rápido, ya pueden ser en este o estas otras opciones o muy rápida. Vamos a darle por ejemplo ahí. Vamos a ver qué tal se escucha. Benet, pobres y modestas, antes de alcanzar un final feliz. Jane Austen retrata, con una ironía muy matizada, la psicología de la burguesía inglesa, que se mueve entre hipócritas orgullos de clase y prejuicios sociales. Página 3 de febrero de 23. Jane Austen. Orgullo. Les da, por ejemplo, también aquí la opción de poder imprimir o pueden descargar, por ejemplo, este archivo o darle en buscar y buscar cierta parte. Vamos a poner, por ejemplo, Darcy. Y bueno, es básicamente lo mismo que vimos anteriormente en buscar en la página. Si volvemos a los tres puntitos más herramientas, tenemos otras opciones más, como por ejemplo configuración, que acabamos de ver hace un momento. Está obviamente la barra del buscador y una vez que ya pongan algo que quieran buscar, por ejemplo Annie Pink, ya aquí les va a aparecer toda la información. Ese es su buscador, ustedes pueden buscar cualquier cosa. Recuerden que en YouTube me encuentran como @AnniePink, en mis redes sociales estoy como @tutosanniepink. Tenemos a Copilot. Le puedes hacer cualquier tipo de preguntas, por ejemplo, aquí te da algunas sugerencias de lo que le puedes preguntar o le puedes indicar que haga. Por ejemplo, ¿a dónde debo viajar si tengo alergia al polen? Necesito un regalo para mi amigo al que le gusta caminar cuando hace frío. Y así como esas, muchas más. Por ejemplo, le puedes preguntar ¿quién es Annie Pink? Y ya te estará dando un resultado de acuerdo a lo que esta inteligencia artificial va recopilando de la web. Y bueno, este es básicamente el navegador oficial de Microsoft. Este es el que te va a venir preinstalado para hacer tus búsquedas. Obviamente si tú ya deseas descargar algún otro navegador, pues lo puedes hacer. Y bueno, si ustedes quieren seleccionar estos tres iconos que les aparecen en su escritorio, simplemente van a dar un clic sostenido en su mouse y van a marcarlos. Ya pueden ustedes hacer uso de los tres y en este caso vamos a eliminarlos. Y la última opción del menú contextual de su escritorio es mostrar más opciones que les da el menú contextual clásico de Windows, ¿ok? Es básicamente las mismas opciones. Ahora, en la barra de tareas, recuerden que la barra de tareas es esta que aparece en esta parte de aquí abajito de nuestro fondo de pantalla. En él vamos a encontrar en este lateral izquierdo. Y bueno amigos, vamos a dejar esta parte número 3 de esta serie de videos de Windows 11 desde cero. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este y los dos anteriores videos con todos tus amigos, familiares y sobre todo con aquellas personas que sabes que les ayudará mucho estos videos. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.